preguntar a tomar aquí. ¿Están listos? Bueno, amigos, compañeros, buenas noches. Hoy es un libro con alguna palabra, de un libro, y menos de una obra poética. Y no es frecuente dentro del fondo editorial, pequeño pero importante de la editorial Reconstruir, contar con obras de poesía. Pero creo que esto está muy bien, porque en estos tiempos que vivimos, donde se derrumban muchos mitos y donde cunde a veces el desconcierto, donde se habla de cosas tales como el fin de algo, como la historia, yo pienso que volver la mirada sobre la poesía es un signo de cordura. Posiblemente la poesía sirva para señalar nuevos rumbos en esta desorientación aparente, yo creo que nada más que aparente, por la que atraviesa el hombre contemporáneo. Y es doble la satisfacción que tenemos los amigos de esta casa, porque no solo se trata de un libro de poemas, se trata del libro de poemas de un amigo. Porque Carlos Penelas es fundamentalmente un poeta, pero también y muy especialmente un amigo de esta casa, de la Casa de los Libertarios. No es una casualidad, por otra parte, que esta nueva obra, la última obra de Carlos, se denomine El Jardín de Acrasia. Yo no voy a entrar, porque no me cabe, ni tampoco sé hacerlo, a analizar la obra, ni mucho menos pretendo hacer comentarios críticos sobre ella. Simplemente me creí en la obligación, tratándose de Penela, y así me lo han pedido los amigos de la FLA y de Reconstruir, que fuera yo el encargado de decir estas palabras. Antes de señalar sucintamente el currículum de Penelas y de quien tendrá a cargo la presentación del libro, el profesor Hugo Cowes, que está aquí a mi lado, quiero señalar que se han sumado a este acto, además del público presente, alguien que ha querido hacerse presente a través de un telegrama. Es así que acabamos de recibir un telegrama que dice: con nosotros, deseos de éxito, afectuosamente, Olga Viladrich y familia. Y hay una carta dirigida a Carlos Penelas, firmada por el pintor José Planas, fechada el día de hoy, que dice así: al recordado amigo Carlos Penelas, agradeciendo la invitación de reunir a sus amigos al parto espiritual de su libro de poemas, siento manifestarle que por problemas pero ciertos problemas no podré acompañarlo más que en espíritu. Le lamento porque además me hubiera permitido retribuir su grata visita a mi última muestra. Estoy ansioso por sumergirme en sus poemas que llevan título tan sugestivo y que, presumo, galvanizarán mi espíritu. Deseo un ejemplar y le ruego arregle la operación con mi apoderado y amigo común,
Grunfeld, seguro que hasta nosotros no llegará, seguro de que hasta nosotros nos llegará el hálito letal. Bueno, la letra no es muy legible. Supongo que dice, seguro que hasta nosotros no llegará el hálito letal de la corrupción. Vaticinando éxito con su libro, va un fuerte y fraternal abrazo y un beso a su compañera e hijos. José Planas, etc. Quiero destacar además que están presentes en este acto el presidente y el vicepresidente del Centro Betanzos. Sabemos que los lazos, la galleguidad de Carlos Penelas es consustancial en él. Y los amigos gallegos aquí están presentes. Bueno, yo quiero señalar muy sucintamente la obra realizada por Carlos Penelas. Es un poeta muy joven, algo más de 40 años, no vamos a decirlo más, pero son pocos más. En 1981 recibió la faja de honor de la SADE. En 1988 el premio de poesía Alfonsina Storni, otorgado por gente de letras. En 1986 y 1988 recibió en ambos años premios por la cobertura hecha de la 12ª y la 18ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Es crítico literario de Radio Municipal y Radio Nacional, y ha sido también crítico literario del diario La Prensa. A pesar de la juventud, Carlos Penelas lleva más de 20 años en este oficio de poeta, iniciado allá por 1970 con sus poemas del amor sin muros y continuados con muchos libros poéticos y otros en prosa, entre los que se puede citar Palabra en Testimonio de 1973, Integración de 1975, La Gaviota Blindada y otros poemas también del 75, La Comuna de 1976, El Libro de las Imágenes de 1976, La Noche Inconclusa del 79, Los Dones Furtivos del 80, La Piedra del Destino de 1983, Finisterre 1985, Betanzos de los Caballeros 1986, El Amoroso Fuego de 1987, Oficio de Tinieblas de 1988, Cantiga de 1989, Queimada 1990 y este último hijo que es El Jardín de la Gracia. En prosa tiene escritos Intensidad de la Palabra de 1977, Conversaciones con Luis Franco de 1978 y Poesía y Ser de 1981. Yo simplemente, como no estoy hecho y ustedes se dan cuenta para la apreciación poética, me gustaría, para cerrar los datos referidos a Penelas, verles un pedacito de un libro anterior de Penelas, que creo que resume un poco el sentido de su poesía y el porqué de esta obra reciente titulada El Jardín de la Gracia. Lo tenía marcado, pero bueno. Dice Penelas en su libro Poesía y Ser: quiero creer que hubo un tiempo en que la belleza y la música crecían con la serenidad de la naturaleza, anticipando el cielo, el goce de los misterios, la silvestre belleza de los bosques, las vivientes voces de las criaturas inactivas. Y allí, en ese mundo, en el seno del tiempo, el poder no existía. Y nada de lo que después dijeron los bribones del mundo afectó a las estrellas, al estremecimiento de sus leyes, al éxtasis y a la memoria
de una confidencia cercana de lo eterno. Yo creo que esto define un poco, al menos desde mi interpretación, el arte poético de Carlos Peña. Y ahora vamos a hablar de quien sí, con el fundamento que le dan sus calidades, va a tener a cargo la presentación del libro. El profesor, el doctor Hugo Cowes, es doctor en Filosofía y Letras, egresado de la Universidad de Buenos Aires, donde ha sido profesor interino, profesor asociado contratado y profesor asociado con dedicación exclusiva en el Departamento de Lenguas y Literatura Modernas, hasta 1966, cuando, debido al avasalamiento de la universidad tras el golpe de Onganía, renunció a su cargo. En ese mismo año parte hacia los Estados Unidos, donde es nombrado profesor titular full-time en el Departamento de Literatura Española de la Universidad de Illinois. En 1970 se lo nombra profesor titular en el Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas Amado Alonso. A su regreso a la Argentina se desempeña como profesor titular en las universidades nacionales del Comahue, de La Plata y de Córdoba. Paralelamente se desempeña como investigador independiente contratado del CONICET. Entre sus numerosas obras debemos destacar un libro publicado por la Universidad de Buenos Aires titulado La relación yo-tú en el teatro de Pedro Salinas. Y hay una infinidad de artículos, que sería muy largo de enumerar, publicado en revistas o publicaciones en general, diarios, de la Argentina y del exterior. Entre las publicaciones podemos nombrar Azur, al Diario de la Nación y la revista Nosotros. Ha sido un estudioso de la obra de muchos literatos, especialmente españoles y latinoamericanos, haciendo trabajos en torno a su obra. Tenemos estudiados por el profesor Hugo Cowes, podemos citar a Miguel de Unamuno, a Leopoldo Lugones, a Antonio Machado, a Pedro Salinas, a Amado Alonso, a Eduardo Wilde, a Del Valle Inclán, a Jorge Luis Borges, a Benito Pérez Galdós, etc. Es decir que estamos ante un verdadero estudioso de la literatura contemporánea, no solo americana o hispanoamericana, porque también ha dictado cursos sobre la literatura europea contemporánea, y creo que tendremos una magnífica lección sobre teoría poética. Nada más, y lo dejo en compañía del profesor Hugo Cowes. Aclaro que cuando termine el profesor Cowes, el señor Armando Esquiza va a leer poemas de Carlos Penela, y luego creo que con un poco de fuerza que haremos todos, el mismo Carlos Penela nos dirá unas pocas palabras, que dice que la condensó nada más que 60 caricias. Otra cosa, y hablando de Carlos Penela, y esto es un aviso. Carlos Penela está hoy acá, como homenajeado, así. Pero el 1 de agosto va a dar una charla en el Instituto de Cultura Iberoamericano, en Carlos Calvo 3741, el 1 de agosto. No es Carlos Calvo. ¿Está mal esto? No, no es Carlos Calvo. En la calle Paraná, abajo. En Paraná 1100... Bueno, acá no... sí, está más abajo, exactamente. En Paraná 1159. 1150. Rectifico, entonces, no es Carlos Calvo, sino la sala de Paraná 1159 de esta capital, el 1 de agosto a las 20 horas. Y el tema a tratar por Penela se trata es el siguiente. Dos poetas gallegos del siglo XV, Juan Rodríguez el Padrón y Macías el Enamorado. Así que están todos invitados para ese día, 1 de agosto, en Paraná 1159. Profesor, ¿qué más? Muchas gracias. Por favor.
Bueno, la presentación ha sido tan generosa que temo decepcionar ahora a usted. Voy a leer unas páginas acerca del Jardín de Acrasia de Carlos Penella y de su inserción en la historia. Siempre las explicaciones acerca de la poesía, como los prólogos que anteceden los libros de poesía, parecen un poco impertinentes. Parecería que la poesía está ahí en el texto, en el discurso poético, en el libro, y parece también que todo lo que hay que hacer es leerlo, enfrentarse con el texto, enfrentarse con el discurso lírico. Pero hay que andar con cuidado. Una experiencia espontánea da una visión de la poesía un tanto borrosa, un tanto insegura, y no propone una versión que penetre en la estructura del discurso, en su literariedad. Tampoco penetra, esto es muy importante, en la inserción de este texto, de este discurso, en el núcleo de la historia. Y sin análisis de la literariedad y de su inserción en la historia, no hay un conocimiento riguroso de la poesía. No hay literatura gratuita, no hay literatura descomprometida. Toda literatura viene de la historia y refluye sobre la historia. Pensemos en el caso extremo de Mallarmé. Se dice que es una literatura alejada de la realidad, que es una literatura deshumanizada. Pero el discurso lírico de Mallarmé configura nada menos que la crisis de la lengua que avanza en Europa desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días. Y no hay problema más humano, más real, más comprometido que el problema de la lengua que está en el centro de la vida del ser humano. Por lo demás, no hay conocimiento sin teoría, desde la metafísica a cualquier aspecto de la realidad. Si no tengo teoría, no tengo conocimiento. Esto lo sabemos desde Kant, tal vez desde Sócrates. Hemos propuesto dos parámetros teóricos. La poesía es una estructura, una reelaboración de la lengua común, de la lengua científica, de la lengua filosófica, una reelaboración de todos los otros discursos humanos para proponer un nuevo discurso que, como quiere Vico, se constituye en la esencia de la lengua y por lo tanto en la esencia de la realidad. El segundo parámetro teórico en que insistimos es su inserción en la historia. Esta alusión a la realidad propone el tercer parámetro con que quiero encarar el discurso lírico de Penella. Porque la poesía que no se refiere a la realidad común, a la realidad científica, a la realidad filosófica, se refiere a la realidad esencial. La poesía lírica es una descripción ontológica de la realidad. Es una ontología. Piensen ustedes en correspondencias de Baudelaire. El primer verso dice: la naturaleza es un templo donde vivientes pilares. La naturaleza es esto y no lo otro. Y todo el poema continúa indicando qué es la naturaleza. La naturaleza es un ente donde los signos dialogan entre sí, se hablan y se responden. También la poesía del Jardín de Acrasia es una ontología que dice que el mundo está regido por la libertad total, desde la libertad política a la libertad metafísica, mística, sublime. A veces los otros discursos de la cultura humana, las ciencias duras o las ciencias blandas, pretenden arrojarse el dominio exclusivo de lo objetivo y relegan la poesía al dominio exclusivo de lo subjetivo. Así el positivismo lógico o la lógica formal, Frege por ejemplo, pero quien ha dado la solución justa a este problema es Paul Ricoeur, precisamente refiriéndose a Frege. Paul Ricoeur, que consigue con Bukharovsky, dice: el discurso literario despliega una denotación de segundo orden a expensas de la denotación de primer orden. El discurso lírico no nombra, como la lengua habitual, la realidad habitual,
sino que destruye, viola esta realidad para proponer otra realidad esencial. Niega el no ser para exaltar el ser. Crea un segundo referente que es una transgresión como quiere Estierro. La poesía de Penelas ejerce esa transgresión y al ejercerla se incorpora a la tradición de la poesía lírica europea y latinoamericana que viene desde el romanticismo y se exacerba en Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, las vanguardias hasta nuestros días. Para ser objetivos, esta enumeración debería haber comenzado en Góngora. Esta idea de la modernidad que propongo es la que corresponde a la crítica más lúcida. Por ejemplo, a Hugo Friedrich o a Paul de Man, pero ha sido resumida enérgicamente por Jean-François Lyotard en su libro intitulado La posmodernidad. El arte posterior al romanticismo estaría determinado por la búsqueda de lo sublime, de lo absoluto. Y lo sublime, lo absoluto, el ser, Dios, no pueden representarse, son irrepresentables. Lo absoluto es lo irrepresentable. Kant, continúa Lyotard, cita el «No esculpiréis» de Éxodo 2:4 como el pasaje más sublime de la Biblia, en el sentido de que prohíbe cualquier representación de lo absoluto. Lyotard propone como ejemplo de este no representar lo absoluto el arte abstracto. Nosotros podríamos proponer a San Juan de la Cruz y el Aleph de nuestro Borges. Pero el discurso lírico de Penelas no solo dialoga con los discursos líricos de la modernidad, también dialoga con los discursos clásicos españoles, con los discursos del siglo de oro, con San Juan de la Cruz y con Fray Luis de León y con Góngora. Y va más allá. No en vano el libro tiene un epígrafe de Gonzalo de Berceo. Este prado fue siempre verde en honestad, que nunca hubo mácula la su virginidad. El mundo que propone Berceo y que propone por lo tanto Penelas es un mundo virgen, un mundo entero, un mundo en que el ser es en cuanto ser. Y no solo por su contenido, sino también por su forma. El prado es verde en honestad. Funciona aquí una violación semántica. No se trata de un verde oscuro, ni de un verde claro, ni de un verde furioso, sino de un verde que se traspasa semánticamente a un valor. Es verde en honestad. La lengua común aparece violada porque no se trata de la realidad común, sino de la realidad metafísica. Pero insisto, no se trata de los contenidos, o no solo de los contenidos que exaltan el ser, sino también de la forma. Esta transposición, esta violación, podría haberla ejercitado toda la poesía contemporánea, o Baudelaire, esto que hace Berceo, o Mallarmé, o Rimbaud, o André Breton, o Rafael Alberti, o Salinas, o Guillén, o García Lorca, o nuestro Ricardo Molinari, o Huidobro, o Oliverio Girondo y Penelas, y como siempre también Góngora. La búsqueda de lo absoluto, del ser, de lo sublime, como una solución para superar el mundo alienado, desacralizado, funciona como un eje central de la cultura occidental, no solo en el arte y en la lírica. Fundamentalmente y sistemáticamente en Heidegger, para quien el gran pecado de Occidente es haberse olvidado del ser, pero también en Nietzsche, para quien el superhombre, el Übermann, debe acceder al ser y a la existencia, las dos condiciones que Santo Tomás reservaba solo a Dios. También en la idea de la superación de las instituciones y de la conciencia según el pensamiento de Hegel. También en la idea marxista de la supresión revolucionaria de la alienación. Y en todo el existencialismo, en su intento de rescatar la realidad fundamental de la persona. Y por fin, en nuestro Francisco Romero, cuya teoría del hombre sostiene que ser es trascender. Lo decisivo, sin embargo, son los sintagmas de los textos mismos de los discursos líricos del Jardín de Acrasia, que apunta a este tiempo de libertad absoluta, de dimensión religiosa sublime.
El primer poema consta de estos versos que oraban la realidad cotidiana y se introducen en la realidad poética absoluta. Pasa el agua que sostienen los pájaros en la abertura del verano, donde los pájaros simbolizan la libertad apenas sostenida, no por el aire, sino por el agua, por el tiempo, y establece una abertura no de lo sólido, sino de la espacialidad. El poema 2 dice: oigo tu voz en la intimidad de los recuerdos, una plegaria susurrada por un coro noble y antiquísimo. El diálogo amoroso empieza en el nivel de la cotidianidad, pero enseguida se dispara hacia lo absoluto. La intimidad es una plegaria susurrada por un coro noble antiquísimo. El poema 3 se inicia en la cotidianidad, pero establece un juego espacial temporal que trasciende nuestra cotidianidad, el mundo que hemos heredado del Renacimiento. Libre sube en el aire el instante que nos sorprende. Todavía el gozo y la dicha tienen la resonancia religiosa de las plegarias que trascienden el tiempo. En el poema 6 del Jardín de Acrasia, el discurso lírico de Penelas, creo, llega a su culminación en esta destrucción de la realidad habitual y la imposición de una realidad metafísica absoluta. Se trata de un poema, como todos los que hemos comentado, de amor. Y en esto el discurso de Penelas confirma la posición de la poesía de la modernidad y tal vez de toda la poesía, la exaltación del amor como un valor absoluto. Amada, en esta orilla del alba mueves el viento y el ensueño desde el temblor de las criaturas. El emisor, el amante, habla al receptor, a la amada, desde lo absoluto, desde el alba, que es un arquetipo, como el paraíso terrenal antes de la historia. El alba es un arquetipo que usa mucho Juan Ramón Jiménez y toda la generación del 27. Penelas se inserta así en la mejor tradición lírica española moderna. Mueves el viento, con una imagen que establece una relación intertextual con el cántico espiritual cuando la amada se encuentra con Dios. Y enseguida la violación ontológica, que confirma lo absoluto, lo sublime de la imagen del alba. El ensueño. La realidad aparece desrealizada, conmovida, porque no se trata de cosas fijas, sino del temblor. Y otra vez, místicamente, de las criaturas, como diría San Juan de la Cruz o Fray Luis de León. Apasionado, distante, respirando el aliento de los pinos. La presencia de los pinos, el aliento de los pinos, establece otra vez una relación intertextual con San Juan de la Cruz. Y por último, la rebelión. Estamos en el ser, pero no es un ser adocenado o fijo, clásico, el jardín habitual, aunque sea el jardín, sino el jardín rebelde. Y no nos entrega un orden, aunque sea de lo absoluto, sino al desorden. Descendemos al jardín rebelde en el desprendimiento del desorden. Las palabras claves son, por supuesto, rebelde, desprendimiento, desorden. Por fin por la exaltación, la plenitud surca el aire sutil de las banderas. No puedo detenerme en todos los poemas. Para abreviar este comentario, enumeraré las imágenes que en los poemas siguientes aluden a lo absoluto. El poema 5, proclamas libertarias, voces del Génesis, recuperan Honduras. La ascensión agita los cabellos sueltos aceitados. Poema 6, el aire del verano estremece el rojo palpitar de la guitarra. Poema 7, día de gozo y de pasión, voy en busca del conjuro. El poema 9 dice, ¿quién sabrá de este jardín sin bruma, recóndito y perdido? ¿Qué diría la luz humedecida en el verdor de tanta libertad, de tanto gozo? El discurso del Jardín de Acrasia consiste, pues, en un movimiento de trascendencia, en un trascender al mundo de la poesía, del espíritu, de lo absoluto. Pero se trata al mismo tiempo de un movimiento de inmanencia, un trascender a otro mundo y un quedarse en nuestro mundo. El movimiento fundamental del Jardín de Acrasia consiste
en un movimiento dialéctico. Este movimiento de trascendencia e inmanencia, esta dialéctica, acontece desde el título. Se trata de un jardín, pero no del jardín del paraíso del Edén, sino de un jardín creado por los hombres, el jardín de Acrasia. Todo el discurso trascendente está atravesado por este movimiento hacia nuestra realidad habitual. En el poema segundo, el emisor le habla a la amada, al receptor, pero perceptible es la visión al rozar tu cabellera del sueño de los Sócrates. En el poema 3, la exaltación metafísica ha logrado la desestructuración del tiempo, pero en este tiempo, furtivo es el jardín en donde tu cabeza arde en guirnaldas para buscar mi cuerpo junto al vino de los desposeídos. Ya hemos señalado que en el poema cuarto el jardín es un jardín rebelde donde funciona el desprendimiento y el desorden. En el poema quinto, en medio de la exaltación del amor humano, aparece la túnica roja y negra, las proclamas libertarias y las leyendas humanas. El poema 6 propone la realidad cotidiana de la violencia y de la opresión. Rompe el Mauser, el llanto del odio y del deseo. Violencia, injusticia y opresión que se desarrollan en el poema octavo. La injusticia creó la soberbia y el infortunio, y la iniquidad en la gloria de los reyes. El poema 7 configura las dos vertientes de la oposición que tratamos de mostrar. Voy en busca del conjuro que demuda los rostros, la inocencia, el desamparo de los desaparecidos. Simetría de belleza y dolor. La belleza como exaltación del ser se contrapone al dolor como la exaltación del no ser. Los dos mundos aparecen enérgicamente en el verso que cierra el libro. Ay, Virgen Roja. Se trata del otro mundo, de la Virgen con mayúscula de lo divino, pero se trata de nuestro mundo, de nuestra realidad. Esta Virgen es roja, también con mayúscula, con el mismo peso ontológico. Es la Virgen que trata de imponer un mundo no alienado, absoluto de libertad. Con este movimiento dialéctico, la poesía de Penella supera una falsa dicotomía que ha perturbado la teoría y la práctica de la poesía, también de la poesía argentina. Muchos teóricos, cuando quieren hablar de la poesía, se olvidan de la realidad, y cuando quieren hablar de la realidad, se olvidan de la poesía. También muchos creadores, cuando quieren hacer poesía, hacen desaparecer la realidad, y cuando quieren configurar la realidad, se olvidan de la poesía. Amigos, antes de invitar a Armando Esquiza, que nos leerá los poemas de Penella, yo voy a señalar que este hermoso presente floral ha sido enviado por Ofelia Supolifidanza y el poeta Ricardo Molinari. Así que es doblemente. ¿No vas a poder ver? Me molesta mucho eso, lo podía... mejor, sí, gracias. Señoras, señores, buenas noches. Es muy grato para mí, decidor de poemas con gusto a pureza, algo que no abunda. Yo también me permito a veces perpetrar algún poema que otro, y para un actor, para un decidor de poemas, resulta extremadamente fácil decir
Un poema que está sencillamente bien escrito, con el ritmo que debe tener un poema. O sea que es un doble placer leer a alguien de quien yo quiero y respeto mucho y que además está bien hecho. Pasa el agua que sostiene los pájaros en la abertura del verano. En ti, la luz, el silencio de la tarde que acompaña la dicha. El tiempo esparcido nos nombra en el desorden. Las moras silvestres en este cielo como un fulgor peregrino. Inasible tu cuerpo recupera la gracia y el destino. Eres tenaz y solitaria. Me abandonas en estas nubes bellísimas, en este divagar que crece. Oigo tu voz en la intimidad de los recuerdos, una plegaria susurrada por un coro noble y antiquísimo. Perceptible es la visión al rozar tu cabellera, el sueño de los ágratas. Libre sube en el aire el instante que nos sorprende. Desnudos, sin límites, imaginamos los frutos del gozo y la desdicha emergiendo sin memoria sobre la plenitud de las ofrendas. Furtivo es el jardín en donde tu cabeza arde en guirnaldas para buscar mi cuerpo junto al vino de los desposeídos. Amada, en esta orilla del alba muévese el viento y el ensueño desde el temblor de las criaturas, apasionado, distante, respirando el aliento de los pinos, con los párpados bajos, oh corazón irremediable, descendemos al jardín rebelde en el desprendimiento del desorden. La plenitud surca el aire sutil de las banderas. Rebelde, túnica roja y negra, cayendo de tus hombros, ave escondida en cautivante seno. Entre las lluvias y el verano, proclamas libertarias, leyendas humildes que sostienen voces del Génesis. Las hojas del membrillar recuperan hondura. La ascensión agita los cabellos sueltos, asaetados. El aire del verano estremece el rojo palpitar de la guitarra. El soplo de la noche es un canto dulcísimo. Desde la nostalgia, los pájaros azules en el misterio de la pampa. Rompe el Mauser el llanto del odio y del deseo. Dame, amiga, los días del gozo y la pasión, aquellas cacerías que alimentan la memoria. Voy en busca del conjuro que denuda los rostros, la inocencia, el desamparo de los desaparecidos. Dame tus hombros para esta lluvia sensible e irreal. Tu pubis, bajo mi voz, sustenta el designio. Simetría de belleza y dolor.
erotismo de la hembra, deseos de vivir y copular sobre la arena. Ay, de la brasa en la noche y en la ausencia. La injusticia creó la soberbia y el infortunio, y la iniquidad en la gloria de los reyes. Aquí desciende una mujer con su pañuelo blanco hacia los niños flotando en un estero. ¿Quién sabrá de este jardín sin brumas, recóndito y perdido? ¿Qué dirá la luz, humedecida en el verdor de tanta libertad y tanto ocio? Transparentes son los campesinos que viven el rojo atardecer bajo estas nubes. Lo que sueño huye o se oculta en los perfumes de este cielo. La ofrenda de la noche provoca el duelo puro y desolado de la bondad. ¡Ay, Virgen Roja! Porque ahora es Carlos Pérez que tendrá que pasar por esto. No sé, parece que las 60 carillas se redujeron un poco, pero parece que lo que tiene guardado es mucho más que esta hojita. Que sea breve. Bueno, entonces vamos a escucharlo acá. Tengo más hojas, ¿eh? Esto en realidad es el resumen. Yo les tengo que agradecer mucho a todos ustedes y a los amigos realmente que me siguen casi como si fuera una candidatura a intendente. Pero realmente les agradezco fundamentalmente a ustedes y a cada uno de ustedes. Y por supuesto a Reconstruir y a esta casa donde uno se siente realmente cómodo y amigo. Quiero rendir un homenaje a quien me dio el título del libro, porque el título no es mío. El título me lo dio una vez Odín Fleitas, en esta casa. Estábamos en el patio y Odín me dijo, este es el jardín de Acrasia. Y yo dije, tengo un libro de poesía. El libro tardó cerca de 10 o 15 años en hacerse, pero desde ese momento tenía el título del Jardín de Acrasia. Título que una vez iba a ser un ensayo y que me di cuenta que no servía como ensayo. Y aparte tampoco yo soy ensayista. Pero bueno, finalmente surgió. Quiero decir pocas cosas, pero sintetizando, recuerdo una anécdota de Fernando Sabater, cuando hablaba de un poeta simbolista francés, más que simbolista, era un poeta utópico, que iba ahora, en la década del 60, por las comisarías, pidiendo hablar con el comisario. Y después de insistir, este poeta, y podía lograr hablar con el comisario, le decía, hay oficios que no se deben hacer. Y se iba. Yo creo que eso es un acto poético. Y yo creo que es un acto poético hermoso. Y creo que Sabater, tal vez con intención, tampoco dio el nombre del poeta, lo cual lo hace más poético. Yo quiero también decir algo para algunos cenáculos literarios, por la producción.
Algunos dicen que escribo con exceso, y tal vez sea cierto. Quiero decir también que me han ayudado a publicar fundamentalmente Cano. Siempre me ha costado muy poco las ediciones, gracias a Cano, a Negri y a Tacconi. Parece una línea media y es así. Ar decía que los eunucos bufen, y me parece bien. Pienso además que deberían saber que la naturaleza y el ser humano encierra belleza. Pero cuando hablamos de lo bello queremos decir estética. La estética va más allá de lo hermoso. Significa madurez, bondad, inteligencia. Y creo no equivocarme si afirmo que la estética nos depara un sentimiento ético. El lenguaje poético es emocional. El instante se aleja de la especulación. Por eso la poesía va más allá de las referencias. Se sustenta en la imagen para revelar el instante, lo verdadero del mundo emocional y secreto. Creo necesario decir que la belleza es una sutil memoria del recuerdo. Resplandece y se desliza sobre la visión de los bosques hechizados de la infancia. Por eso el poeta no tiene patria, ni religión, ni bandera. En él están las formas del amor y de la soledad. La poesía es un acto luminoso que nos obsesiona. Es el símbolo de nuestra mitología. No quiero olvidarme, insisto, de los amigos, que hay muchos y los quiero realmente profundamente. Quiero recordar, sí, uno de los profesores que he tenido en literatura, que es Jorge Tidone, que está acá presente, y que alguna vez confió en lo que yo escribía. Quiero también agradecer profundamente a Armando Equiza. No sé si lo que escribo es bueno o malo. Creo que es el que mejor me lee. Y realmente se lo agradezco mucho. Armando Equiza hizo un ciclo que me emocionó, y me emocionó mucho, en Radio Municipal, cuando estaba el amigo Setson, mi jefe, que está por ahí, era un buen jefe. Y hizo un ciclo, gracias a Setson y gracias a Equiza y a Nora Masi, de poesía, donde se leyeron los poemas durante 5 días. Eso lo tengo grabado y eso lo leyó Armando Equiza, y realmente nos une no solamente la pasión por la libertad, la poesía, León Felipe y los autores españoles de la generación del 98 y del 27, sino que nos une realmente un afecto muy, muy grande. Quiero recordar también que lo bueno o poco que he hecho se los debo realmente a los amigos fundamentalmente. A Luis Franco, a Héctor Chocchini, a Lucas Moreno, a José Conde y a Luis Alberto Quesada. ¿Qué representa Hugo Covers para mí? Creo que él secretamente me enseñó a descreer de las ideologías políticas y de los premios. ¿Cuánto le debemos a Salgari, a Soroa, a Wilman, a Curros Enríquez y a tantos músicos y hombres de la plástica como para poder ser dogmáticos? Hugo Covers lo conocí en el Pellegrini. El único recuerdo que tengo del Pellegrini es el suyo. Y él era de esos profesores que no solamente nos enseñaba literatura, sino que fundamentalmente nos metía en la literatura. Quiero decir, no era la biografía de un poeta o de un escritor, era leer a ese poeta y a ese escritor. Y las conversaciones giraban siempre en torno a lo literario. Hugo Covers nos enseñó mucho, o por lo menos yo creo haber aprendido, no todo, pero algo. El placer estético, el placer de la lectura, de sentarse realmente a leer y gozar, placer
lo hedónico de lo literario y lo sensual. Nos enseñaba a ver las chicas también. Es decir, a apreciar matices. Hugo nos enseñaba a ver los matices, no solamente de una mujer, sino también en el poema. Y es uno de esos profesores que realmente me gustaría que alguno de mis hijos tuvieran algún día. Quiero decir además que esta vocación, que es vital desde los 15 años, me ha apartado siempre de la miseria moral que encierran tanta picaresca, donde la complicidad intelectual, la soberbia y la hipocresía giran en cíclicas reacomodaciones. Quiero también, y no me lo pidieron, agradecer fundamentalmente a mi compañera y a mis hijos que comprenden mis fantasías y mis alteraciones cotidianas, porque un poeta lo es permanentemente, y a veces sé que no es fácil convivir con uno. Finalmente debo confesar que hubiera deseado ser el autor de estas palabras que algunas veces escribió nuestro Enrique Molina. Es el total desconocido, la estrella de mar, la pituitaria libre de las bestias hechizadas por el olor del mundo. Es un poeta. Gracias.